Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Qué gusto saludarlos en este domingo 22 de enero de 2023. Estamos en la serie de devocionales acerca de la oración, en un reto de orar 10 minutos todos los días durante 40 días, 10 minutos más. Habrá quienes ya oran mucho más de 10 minutos como costumbre regular, habrá quien no ore nada y bueno, por eso es 10 minutos más de lo que cada quien acostumbra, donde quiera que estemos. Este es un reto para todos, donde quiera que te encuentres, ya sea que tu vida de oración es, pues, intensa, te invito a intensificarla todavía más. O tu vida de oración está así como que débil, te invito a fortalecerla con 10 minutos más al día durante estos 40 días. Qué gustazo saludarlos, queridos hermanos. Hoy es el día 22 de esta serie de devocionales y el devocional de hoy se titula En descanso y en reposo. Así dice un texto de la palabra de Dios. Y con este devocional concluimos esta semana en la que nos estuvimos preguntando cómo debemos orar. Hemos dicho varias cosas que tienen que ver con orar con disciplina, con fe, según su voluntad y, bueno, 6 cosas más. Este es el día 7 de esta pregunta y hoy terminamos diciendo que debemos orar en descanso, descansando en Dios. Hay demasiado estrés en el mundo, mis queridos hermanos. Hay demasiada ansiedad, hay demasiadas preocupaciones. Y orar es una especie de contracultura, ¿no? Porque vivimos en la cultura del estrés, en la cultura de la preocupación, de la ansiedad, del workaholismo, los que son adictos al trabajo, adictos a la presión, al estrés. Hay mucha ansiedad, hay, hay, hay adolescentes, niños con estrés, hazme el favor. Y abunda eso en nuestro mundo, ansiedad, depresión. Y la oración es una manera de ser rebelde, ¿no? A esa corriente del mundo, de ser subversivo y de tener otra manera de ver el mundo, otra manera de entender el mundo. Mientras el mundo está presionándonos a ser productivos, a vivir en la carrera de la vida, la oración nos invita a hacer una pausa, respirar y estar en la presencia de Dios, en descanso y en reposo. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 textos. Recuerden que hay muchos textos que nos hablan de la oración en la Biblia, por eso queremos leer más de uno cada vez que estamos aquí en estos devocionales. Vamos a ir entonces al profeta Isaías y vamos a ir al libro de los Salmos, que son hermosos, no sin antes orar. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí delante de ti, Dios mío. Háblanos, te pedimos, Señor, que tengas una palabra para nosotros el día de hoy, que te podamos escuchar. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero que nada, vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 30. Voy a leer versículos 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. ¿Cuál es el contexto? Como dicen ahora en las redes sociales, ¿no? Cuando no entiendes un meme, le pones contexto, por favor, y entonces te explican de qué está hablando. Aquí necesitamos un poco de contexto para entender de qué está hablando el profeta. La enseñanza es básica, no es clara. Dios les dice, estén en descanso y en reposo, en quietud y en confianza, esa va a ser vuestra fortaleza, así serán salvos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, les cuento qué está ocurriendo aquí, mis queridos hermanos. Resulta que el pueblo de Dios está recibiendo la amenaza de pueblos extranjeros que vienen a conquistarlos y el pueblo de Dios está temeroso, obviamente, está temeroso, vienen ejércitos que quieren conquistarlos y Dios les dice, estén tranquilos, estén quietos y así estarán salvos, estén en confianza y esa va a ser vuestra fortaleza. Miren qué bonito mis queridos hermanos, no necesitan murallas, no necesitan ejércitos, confíen en mí, dice Dios, confíen en mí, no necesitan más, confíen en mí, es todo lo que necesitas. Una enseñanza para todos nosotros hoy, ¿no? Dependiendo qué circunstancia estés atravesando. ¿Qué circunstancia estás atravesando, mi hermano? Salud, problemas familiares, trabajo, economía. Probablemente Dios te dice,
Estad quieto, descanso, y esa será vuestra salida, esa será vuestra salvación. Confía en mí, esa es tu fortaleza. Y el pueblo de Dios no quiso escuchar a eso, no quiso, sino que pidieron ayuda a otros pueblos para que contrataran mercenarios o pidieron ayuda a imperios más grandes para que les hicieran frente. En este caso, pidieron ayuda a Egipto. Era algo que hacían mucho las naciones de esta área del mundo. Están entre dos grandes potencias. Todo lo que la región de Palestina, Israel y Judá eran los dos reinos más grandes de esa área, los filisteos y otros reinos más pequeños estaban en un área entre dos imperios muy grandes. Por un lado el imperio babilonio o los imperios mesopotámicos en el norte y por el otro lado el reino egipcio, el faraón y su poder. Y eran dos superpotencias. Y esas dos superpotencias combatían entre sí, pero lo hacían a través de disputarse su poderío sobre las naciones del medio. Y así vivía el pueblo de Israel por muchos años. Y entonces vinieron los reinos mesopotámicos, Asiria y Babilonia, y amenazaban a Israel. Israel tenía miedo, el pueblo de Dios tenía miedo y pedía ayuda a los egipcios. Y Dios les dice, no pidan ayuda a los egipcios, porque si piden ayuda a los egipcios, se van a hacer sus esclavos y van a darles tributo a ellos. Confíen en mí, dice Dios, confíen en mí. Y el pueblo de Dios falló. No quisieron escuchar a la recomendación de Dios y efectivamente pidieron ayuda a los egipcios. Por eso este pasaje dice, ustedes dijeron, no, huiremos en caballos, por tanto, dice Dios, huirán. Los israelitas dijeron, sobre corceles veloces cabalgaremos, y Dios les dice, sí, y también vuestros perseguidores serán veloces. Y un millar huirá a la amenaza de uno. O sea, va a venir uno de sus enemigos, y ustedes van a ser 1000, pero van a estar huyendo con la amenaza de uno. Y a la amenaza de 5, todos van a huir. Van a venir 5 enemigos y todos van a huir, porque no quisieron escuchar a mi voz. Mis queridos hermanos, hace un par de días dijimos a Dios orando y con el mazo dando. ¿Se acuerdan? Que no está en la Biblia. Yo sé que no está en la Biblia, no es palabra de Dios. Y no siempre es verdad. Pero hay veces que eso nos pide Dios. Que Dios nos pide que oremos, le pidamos cosas, pero hagamos algo, hagamos lo que nos toca. Trabajar, obedecer, buscar lo que tenga que buscar. Oramos a Dios, pero hacemos nuestra parte. Sin embargo, eso no significa que no confiamos en Dios. Tomar medicinas no significa que no confías en que Dios te va a sanar. Trabajar no significa que no confías en que Dios te va a sostener. Significa que haces tu parte. La Biblia dice también que el que no trabaja, que tampoco coma. Y la Biblia también dice, como vimos ayer o hace 2 días, ya ni me acuerdo, que oremos por alguien, pero también lo unjamos con aceite. Y recuerdan que dijimos que eso tiene que ver con un remedio medicinal. O sea, hay que hacer lo que nos toca. Pero hay otros momentos, mis queridos hermanos, hay otros momentos en los que Dios nos dice, estad quieto, simplemente quédate quieto. Y mira cómo dice el Salmo, precisamente el Salmo 46, versículos 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestras murallas. Y para nosotros suena metafórico, ¿no? Ah, sí, Él es mi refugio, Él es mi muralla, Él es mi fortaleza. Jehová de los ejércitos. En aquella época, cuando el salmista, cuando Isaías escribió, no era metafórico, era real. Lo que necesitaban era una fortaleza, porque venían ejércitos extranjeros que querían conquistarlos. Lo que necesitaban era un ejército, una fortaleza, un refugio, literalmente. Dios iba a ser su refugio. Así es que hay momentos en los que Dios nos dice, haz lo que te toca, a Dios orando y con el mazo dando. Pero hay momentos en los que Dios nos dice, descansa, confía en mí. ¿Cómo discernir? He estado pensando mucho, ¿cómo discernir cuando Dios te dice una cosa y cuando Dios te dice otra? Y ya dijimos que se trata de un proceso. En nuestra comunión con Dios, en nuestra vida de oración, Dios nos dice, Dios habla con nosotros. Y en las circunstancias se puede notar. Pero ¿sabes qué descubrí después de estarlo reflexionando mucho? ¿Sabes qué descubrí? Cuando Dios nos dice que hagamos lo que nos toca y cuando Dios nos dice que confiamos. ¿Sabes qué descubrí? Que no son dos cosas diferentes. De hecho, es lo mismo, de verdad. Porque cuando Dios te dice, estad quieto y conocer que yo soy Dios, ese estar quieto no significa a la estatua de marfil, que te quedas absolutamente quieto y no te mueves nada. No, ese estar quieto, ese confiar, no significa que dejas de vivir, no significa que te despiertas en la mañana y no te mueves. No, no. Cuando Dios te dice, estad quietos, como dice mi padre, la poderosa y dinámica acción de no hacer nada.
Hay veces que Dios nos dice, no hagas nada, confía en mí. La poderosa y dinámica acción de no hacer nada. Es una, es una especie de contradicción válida, ¿no? Una paradoja, porque es una poderosa, dinámica acción de estar quieto. Y es lo más poderoso que podemos hacer. Pero esa poderosa y dinámica acción de no hacer nada no significa convertirte en una estatua de marfil, no. Te despiertas en las mañanas y haces lo que haces cualquier día. Vas a trabajar. Y es exactamente lo mismo que hacer lo que te toca. El punto es no estar angustiadísimo, no tener el problema en tu cabeza como los hámsters, ¿no? Que está dando vueltas todo el día y no llega a ningún lugar. Y estar afligido y estar todo el tiempo buscando. Vive normal, esa es la idea, vive normal. Confía que el problema que tengas, Dios está contigo. Tienes una enfermedad, tienes problemas, necesidades de trabajo, económicas, de salud, de matrimonio. Mi querido hermano, vive la vida confiando en Dios. Y sí creo que hay veces, definitivamente, sí creo que hay veces que nos toca, que Dios nos dice, aborda el problema, no busca la manera de resolverlo. Y hay otras veces que Dios nos dice, olvídate, confía en mí. Pero al final no son cosas opuestas, porque al final, haciendo lo que nos toca o no haciendo nada, igualmente estamos confiando en Dios. Igualmente estamos confiando en Dios. Cuando te toca hacer lo que te toca, no estás haciendo lo que te toca por angustia o porque el dinero es tu ídolo o porque la salud es tu ídolo o la medicina es tu Dios. No, estás haciendo lo que te toca, pero confías en que Dios va a hacer lo suyo. Y ese es el punto de este devocional, mis queridos hermanos, que oremos en descanso y en reposo, en descanso y en reposo. Hay veces que venimos a Dios en desesperación, y ya dijimos hace unos días, hace una semana, que se vale, pero cuando venimos a Dios, así llegamos en desesperación, en lamento, en angustia, Dios nos dice, tranquilo, confía, todo está en mis manos, descansa, reposa en mí. Déjame te digo tres cosas, mi querido hermano, tres cosas. Ustedes disculpen este ruido que está aquí afuera. Tres cosas, cuatro cosas, perdón. Número uno, descansa en Él. La poderosa y dinámica acción de no hacer nada. Haz la poderosa y dinámica acción de no hacer nada. Descansa en Dios. Aviéntate a los brazos de Dios y descansa. Deja de estar cargando ese peso sobre tus hombros. Deja de estar arrastrando ese lastre. Deja de estar como el hámster, dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Descansa en Dios. Número dos, estar quietos. Estar quietos. Deja que Dios haga lo suyo y conocer que yo soy Dios. Y eso hacemos en la oración. La oración es la poderosa y dinámica acción de no hacer nada, venir a los brazos de Dios. Porque si la poderosa y dinámica acción de no hacer nada no está acompañada de oración, de estar en sus brazos, pues podemos decir que es simple holgazanería, ¿no? No, la poderosa y dinámica acción de no hacer nada es dejar todo en manos de Dios, confiar en Dios y decirle a Dios en oración, Señor, yo no me encargo más yo, no sigo arrastrando esta carga, no sigo cargando este peso. Descansa en Él. Está quieto, estate quieto. Número tres, confía en el Padre. Dios es tu Padre, puedes confiar en Él, mi querido hermano, puedes confiar en Él. Como un niño chiquito, confía en los brazos de su Padre y no tiene problemas, no tiene angustias. Y número cuatro, no es cierto, si eran solo esos tres, dije que tenía cuatro, pero son esos tres. Descansa en Él. Estate quieto y confía en Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio, Señor, de venir a tus brazos y descansar. Es una bendición, Señor. Te damos gracias por eso. Te pedimos, Dios, que podamos ser sabios para discernir cuando nos toca hacer la poderosa y dinámica acción de no hacer nada, confiando en ti y viniendo a ti en oración. Te pedimos, Señor, tu bendición en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.